En un reino lleno de gloria y promesas, dos hombres se alzaron, pero su destino se tornó en tragedia. Saúl, el primer rey de Israel, había sido ungido por Dios, pero los vientos de la envidia comenzaron a soplar en su corazón. David, un joven pastor, se convirtió en el héroe del pueblo, y eso encendió una llama oscura en el alma de Saúl. ¿Qué sucede cuando la admiración se transforma en celos? ¿Cómo puede un rey, ungido por Dios, caer en las garras de la desconfianza? A medida que la historia avanza, los ecos de la traición resuenan en cada rincón del palacio. Saúl, consumido por sus miedos y la sombra de un rival, se embarca en una búsqueda frenética para eliminar a David. Pero ¿quién realmente es el traidor en esta narrativa? Las emociones intensas de celos, ira y desesperación se entrelazan, dejando a todos preguntándose hasta dónde puede llegar el corazón humano. Cada decisión, cada mirada, se convierte en un movimiento, en un juego mortal. Este es un relato de amor, traición y la lucha por el poder en un mundo donde las lealtades se desvanecen. Prepárense para adentrarse en este apasionante capítulo de la historia bíblica. Contexto histórico. La historia de Israel en los tiempos de la monarquía es un fascinante viaje a través de la transformación política y social. Inicialmente, Israel era una confederación de tribus, cada una con su propio liderazgo y tradiciones. Esta estructura, aunque eficaz en tiempos de paz, se tornó insuficiente frente a las amenazas externas como los filisteos. Ante esta situación, el pueblo clamó por un rey que los uniera y los protegiera, lo que llevó a la elección de Saúl como el primer rey de Israel. Esta transición no fue solo un cambio de liderazgo, sino un momento crucial que definiría el futuro del pueblo hebreo. La elección de Saúl fue, en parte, impulsada por su apariencia y su estatura. Desde el inicio, se esperaba que un rey fuera un líder fuerte y carismático, capaz de inspirar confianza en su pueblo. Saúl, un hombre alto y atractivo, parecía ser la elección perfecta. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por una serie de decisiones que empezaron a debilitar su autoridad. Así, la historia de la monarquía en Israel comienza en un contexto de esperanza, pero rápidamente se complica con desafíos internos y externos. A medida que Saúl asumía el trono, las expectativas del pueblo eran altas. Sin embargo, la presión de liderar y tomar decisiones cruciales en tiempos de guerra reveló las primeras grietas en su carácter. Su incapacidad para manejar la adversidad y su tendencia a actuar impulsivamente plantaron las semillas de su eventual caída. Por otro lado, esta transición también preparó el camino para la llegada de David, que se convertiría en una figura clave en la historia de Israel. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. La monarquía no solo fue un cambio de liderazgo, sino también un cambio en la identidad nacional de Israel. Con un rey, el pueblo empezó a verse como una nación unida, en lugar de un grupo de tribus dispersas. Esta nueva identidad trajo consigo un sentido de pertenencia y un propósito colectivo, aunque también generó tensiones internas. La rivalidad entre las tribus y la figura del rey se convertirían en un tema recurrente en la historia de Israel. Finalmente, la transición de una confederación de tribus a una monarquía sentó las bases para la historia de David. Su ascenso al poder y su eventual reinado no solo cambiarían el curso de Israel, sino que establecerían un legado duradero que perduraría a lo largo de las generaciones.
La historia de esta transición es, por tanto, un relato de ambición, esperanza y las complejidades del liderazgo. Perfil de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, es una figura de contrastes. Desde su coronación se le presentó como un líder carismático y valiente, capaz de enfrentar a los enemigos de Israel y unir a las tribus bajo su mando. Sin embargo, a pesar de sus cualidades, su reinado estuvo marcado por una serie de fallas que eventualmente lo llevarían a su ruina. La historia de Saúl es en muchos sentidos un estudio sobre la naturaleza del poder y sus efectos en la psicología humana. Entre las características positivas de Saúl se encontraba su impresionante estatura y apariencia. Este aspecto físico le otorgó una presencia imponente que inspiraba respeto entre sus súbditos. Además, Saúl poseía habilidades de liderazgo que le permitieron ganar varias batallas contra los filisteos y otros enemigos. Su valentía en el campo de batalla lo convirtió en un héroe nacional, pero esta misma valentía a menudo se veía eclipsada por su falta de juicio y su impulsividad en las decisiones. A medida que avanzaba su reinado, las debilidades de Saúl se hicieron más evidentes. Su inseguridad y falta de confianza lo llevaron a tomar decisiones cuestionables, como desobedecer instrucciones divinas y actuar de manera errática. Estas acciones comenzaron a socavar su autoridad y, por ende, la lealtad de sus tropas. Como rey, Saúl se enfrentaba a la presión constante de demostrar su valía, lo que lo llevó a adoptar un enfoque cada vez más autoritario. La relación de Saúl con el profeta Samuel también era complicada. Aunque Samuel lo había ungido como rey, la desobediencia de Saúl a las órdenes divinas llevó a una ruptura en su relación. Esta tensión se convirtió en un punto de inflexión en su reinado, ya que Samuel se alejó de él, dejando a Saúl sin la guía espiritual que tanto necesitaba. Sin el apoyo del profeta, su reinado se tornó aún más inestable. En resumen, el perfil de Saúl es el de un hombre que, a pesar de sus cualidades, fue incapaz de manejar las presiones del poder. Su historia es un recordatorio de que el liderazgo exitoso no solo depende de las habilidades y carisma, sino también de la capacidad de tomar decisiones sabias y mantener la humildad ante la adversidad. La caída de Saúl es, por lo tanto, un trágico recordatorio de cómo la grandeza puede desvanecerse ante la inseguridad y la falta de dirección. Llamado de David. La historia de David comienza con su unción por el profeta Samuel, un momento que cambiaría el curso de la historia de Israel. En medio de un contexto de inestabilidad bajo el reinado de Saúl, Dios eligió a David, un joven pastor, para ser el futuro rey. Esta elección no solo sorprendió a Saúl, sino que también marcó el inicio de una nueva era para el pueblo hebreo. David fue ungido en Belén y su destino estaba sellado. La unción de David fue significativa por varias razones. Primero, simbolizaba la elección divina y el rechazo de Saúl como rey. Segundo, David representaba un nuevo tipo de liderazgo, uno que se basaba en la fe y la conexión con Dios. A pesar de su juventud e inexperiencia, David demostró una profunda confianza en Dios, que lo guiaría a lo largo de su vida. Este aspecto de su carácter lo distinguiría de Saúl, quien a menudo actuaba por impulsos y miedos. A medida que David comenzaba a ganar reconocimiento, su valentía se hizo evidente en la famosa historia de su enfrentamiento con Goliat. Este evento no solo lo catapultó a la fama, sino que también lo estableció como un líder militar nato. Su victoria sobre el gigante filisteo resonó en el corazón de los israelitas, quienes empezaron a ver en David a un posible rey. Sin embargo, esta creciente popularidad también plantó las semillas de la rivalidad con Saúl. El ascenso de David fue un proceso gradual, marcado por la fe y la perseverancia. Aunque fue ungido como rey, no fue coronado de inmediato. En cambio, tuvo que navegar por un complejo panorama político lleno de alianzas y enemistades.
El camino hacia el trono estaba lleno de desafíos, pero David se mantuvo firme en su propósito. Su capacidad para enfrentar adversidades y mantenerse fiel a su fe lo convirtió en una figura inspiradora para el pueblo de Israel. David, en su esencia, encarnaba el ideal del líder justo y devoto. Su llamado divino no solo lo preparó para ser rey, sino que también lo instó a liderar con compasión y sabiduría. A medida que su historia se desarrollaba, David se convertiría en un símbolo de esperanza y redención para Israel, contrastando con las luchas y fracasos de Saúl. La unción de David fue, por lo tanto, un momento crucial que sentó las bases para su eventual reinado y el legado que dejaría atrás. Rivalidad inicial. La relación entre Saúl y David comenzó como una historia de amistad y confianza, pero rápidamente se tornó en una rivalidad marcada por la desconfianza y los celos. Al principio, Saúl acogió a David en su corte después de que éste derrotara a Goliat. David se convirtió en un miembro valorado de su ejército y un amigo cercano de Jonatas, el hijo de Saúl. Esta conexión inicial entre ellos parecía prometer un futuro colaborativo, pero las circunstancias pronto cambiarían. A medida que David ganaba popularidad entre el pueblo, Saúl comenzó a ver a su amigo como una amenaza. Las victorias de David en las batallas generaron admiración y reconocimiento, lo que alimentó el ego del rey. En lugar de ver a David como un aliado, Saúl comenzó a percibirlo como un rival en ascenso. Esta transformación de la relación fue dolorosa, tanto para David como para Saúl, y marcaría el comienzo de una serie de eventos trágicos. La rivalidad entre ellos se intensificó cuando Saúl, consumido por los celos, tomó decisiones impulsivas. En un momento de enojo, intentó asesinar a David, lo que llevó a David a huir para salvar su vida. Este giro de los acontecimientos no solo rompió la amistad, sino que también creó un ambiente de desconfianza y miedo. David, quien había sido un leal servidor, se vio obligado a convertirse en un fugitivo, lo que complicó aún más su relación con Saúl. La amistad entre David y Jonatas, por otro lado, se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Jonatas, consciente de la creciente enemistad entre su padre y David, trató de mediar entre ellos. Su lealtad hacia David, a pesar de su situación familiar, mostró la complejidad de las relaciones humanas en tentativas de asesinato. Las tensiones entre Saúl y David se intensificaron de manera alarmante a medida que David ganaba notoriedad entre el pueblo de Israel. Saúl, atormentado por celos y paranoia, comenzó a ver a David no solo como un aliado, sino como una amenaza inminente a su trono. Esta percepción lo llevó a planear varios intentos de asesinato. En su mente, la eliminación de David se convirtió en una cuestión de supervivencia. Una de las primeras ocasiones en que Saúl intentó acabar con la vida de David ocurrió durante un banquete en el palacio. Allí, en un arranque de furia, lanzó una lanza a David, quien tuvo que esquivarla para salvar su vida. Este incidente no solo reflejó el estado mental inestable de Saúl, sino que también dejó a David con la certeza de que su relación con el rey había llegado a un punto crítico. La violencia de Saúl era un claro indicador de su deterioro emocional y de la creciente locura que lo consumía. Las amenazas de muerte se volvieron más comunes, y David se vio obligado a actuar con rapidez para protegerse. Saúl utilizó a sus hombres más leales para intentar capturar a David, enviándolos tras él en varias ocasiones. Por ejemplo, en un momento, una de estas emboscadas casi atrapa a David, quien, gracias a su agilidad y astucia, logró escapar en el último momento. Cada intento fallido de Saúl solo intensificó el conflicto y David comenzó a entender que su vida dependía de su habilidad para evadir a su antiguo amigo y rey. Las consecuencias de estas tentativas de asesinato fueron profundas.
David no solo tuvo que lidiar con el trauma físico de estar constantemente a la defensiva, sino también con el dolor emocional de haber sido traicionado por alguien a quien había servido con lealtad. La amistad que una vez compartió con Saúl se había desvanecido, dejando un vacío que David debía llenar con su propia resiliencia. La desesperación de Saúl, por otro lado, lo llevó a una espiral de violencia y locura, afectando no solo a su familia, sino también a su reino. A medida que la historia de David y Saúl se desarrollaba, las tentativas de asesinato se convirtieron en un símbolo de la lucha por el poder en Israel. Estas acciones no solo marcaron el final de una amistad, sino que también representaron un giro radical en la narrativa de la nación. Saúl, el ungido de Dios, se había convertido en un rey que buscaba destruir a su sucesor, lo que dejó una imagen de un líder que había perdido su camino y su propósito. La fuga de David. La fuga de David de la corte de Saúl marcó el inicio de un período tumultuoso en su vida, lleno de peligros y desafíos. A medida que Saúl intensificaba sus intentos por matar a David, este se vio obligado a abandonar su hogar y a convertirse en un fugitivo. La vida de un exiliado no era fácil. David tuvo que adaptarse a un mundo donde la traición y el peligro acechaban en cada esquina. La incertidumbre de no saber dónde encontrar refugio lo llevó a experimentar un crecimiento personal y espiritual significativo. Durante su huida, David buscó refugio en diversas localidades, incluyendo la ciudad de Nob, donde recibió la ayuda de los sacerdotes. Sin embargo, cada vez que parecía encontrar un lugar seguro, Saúl lo seguía, lo que obligaba a David a desplazarse nuevamente. Este constante movimiento no solo desgastó su cuerpo, sino que también puso a prueba su fe y determinación. David aprendió a confiar en Dios de una manera más profunda, buscando guía y protección en medio de la adversidad. Uno de los lugares más emblemáticos de su fuga fue la cueva de Adulán, donde David se ocultó y reunió a un grupo de hombres descontentos que se unieron a él. Esta cueva no solo se convirtió en un refugio físico, sino también en un espacio de formación para David como líder. A pesar de las difíciles circunstancias, David mostró compasión y sabiduría, ganándose la lealtad de aquellos que lo rodeaban. Este periodo también le enseñó sobre la importancia de la camaradería y la lealtad en momentos de crisis. Por otro lado, la fuga de David también lo expuso a situaciones de gran peligro. En una ocasión, se refugió entre los filisteos, enemigos históricos de Israel, buscando así una tregua temporal. David tuvo que actuar con astucia y cautela para no ser descubierto. Este episodio no solo demostró su ingenio, sino que también reveló la complejidad de su carácter, ya que tuvo que navegar por un terreno moral difícil en su lucha por sobrevivir. Finalmente, la fuga de David no solo fue una serie de eventos desafiantes, sino también un viaje de autodescubrimiento. A lo largo de este proceso, David se transformó de un joven pastor a un líder carismático y decidido. Aunque las circunstancias eran adversas, esta etapa de su vida cimentó su futuro como rey y lo preparó para las responsabilidades que vendrían. La adversidad, en este caso, se convirtió en una escuela de vida que lo moldeó y fortaleció su carácter. La influencia de Dios. La narrativa de David y Saúl no puede entenderse sin considerar la influencia divina que permea esta historia. Desde el momento en que Samuel ungió a David como el futuro rey de Israel, la providencia de Dios se hizo evidente en cada paso que David daba. A lo largo de su huida, David experimentó momentos en los que parecía que la mano de Dios lo protegía, guiándolo a través de situaciones peligrosas y complejas. Esta percepción de la providencia divina añadió un nivel de profundidad a su sufrimiento y adversidad. A medida que David enfrentaba los intentos de asesinato de Saúl, su fe en Dios se volvió un ancla en medio de la tormenta.
En varias ocasiones, David se dirigía a Dios en oración, buscando dirección y consuelo. Sus salmos, en los que expresaba tanto su angustia como su esperanza, se convirtieron en una manifestación de su relación íntima con el Creador. Esta conexión no solo le dio fuerzas para seguir adelante, sino que también lo ayudó a mantener su integridad moral en medio de la traición y el peligro. La influencia de Dios también se reflejó en los momentos en que David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl. En una ocasión se encontró cara a cara con Saúl mientras éste dormía en una cueva. Aunque sus hombres le instaron a matar al rey, David optó por no hacerlo, convencido de que Saúl era aún el ungido de Dios. Esta decisión no solo demostró su respeto por el plan divino, sino que también reveló su carácter y capacidad de perdón, aspectos que serían cruciales en su futuro reinado. Además, la interpretación de la historia desde una perspectiva religiosa resalta la idea de que, a pesar de las circunstancias adversas, Dios tenía un plan para David. Cada desafío que enfrentaba parecía estar diseñado para prepararlo para su futuro papel como rey. La resistencia de David y su confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros, fueron fundamentales para su eventual ascenso al trono. La narrativa se convierte así en un testimonio de la fe en acción y del cumplimiento divino. En resumen, la influencia de Dios en la vida de David durante su fuga es un tema recurrente que no solo proporciona contexto a sus decisiones, sino que también ofrece una visión más amplia de la relación entre lo divino y lo humano. David, a pesar de ser un hombre perseguido, se mantiene firme en su creencia de que Dios estaba a su lado, guiándolo y preparándolo para un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de promesas. La caída de Saúl. La caída de Saúl es un fenómeno complejo que refleja no solo su deterioro personal, sino también las repercusiones de sus decisiones como rey. A medida que los celos y la paranoia crecían en su corazón, se observó un cambio notable en su comportamiento. La falta de fe y la desobediencia a los mandatos de Dios lo llevaron a un estado mental cada vez más frágil. Este declive no solo afectó su salud mental, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para su reino y su familia. Uno de los factores más significativos en la caída de Saúl fue su incapacidad para aceptar la voluntad de Dios. Desde el momento en que desobedeció las instrucciones dadas por Dios a través del profeta Samuel, su relación con el Señor comenzó a deteriorarse. La unción de David como rey fue un recordatorio constante de su propia ineficacia, lo que intensificó su inseguridad y lo llevó a tomar decisiones cada vez más erráticas. Esta falta de conexión con Dios se tradujo en un gobierno marcado por la tiranía y el miedo. La salud mental de Saúl se deterioró a tal punto que comenzó a experimentar episodios de locura. En su desesperación, se volvió hacia prácticas ocultas, buscando respuestas de médiums y consultores en lugar de confiar en Dios. Este giro hacia lo prohibido no solo lo alejó aún más de la verdad, sino que también lo convirtió en un rey que gobernaba con terror en lugar de justicia y sabiduría. Las decisiones impulsivas que tomó, impulsadas por su ira y resentimiento, llevaron a un ciclo de violencia que afectó a su propia familia y a su reino. A medida que la rivalidad con David se intensificaba, Saúl se volvió cada vez más aislado. Sus intentos de asesinato contra David no solo. Davi e os filisteus. Durante a fuga de Davi, sua relação com os filisteus se tornou um aspecto crucial de sua sobrevivência e estratégia. Ao invés de ser apenas um adversário, Davi se viu na necessidade de interagir com seus inimigos tradicionais para garantir sua segurança. Este movimento não era apenas uma questão de sobrevivência, mas também uma manobra política. Ao se refugiar entre os filisteus, Davi buscava um lugar onde pudesse escapar da perseguição incessante de Saul. A escolha de se aliar a um povo que historicamente era inimigo de Israel
mostra a complexidade da situação em que Davi se encontrava. Davi se estabeleceu em Gat, uma das cidades filisteias, onde foi recebido pelo rei Aquis. Essa acolhida não foi apenas uma questão de bondade, mas também uma estratégia do rei filisteu, que viu em Davi uma oportunidade de ter um aliado contra os israelitas. No entanto, a presença de Davi em Gat não passou despercebida pelos seus compatriotas. A confiança que Aquis depositou em Davi era arriscada, uma vez que muitos israelitas viam Davi como um herói, um futuro rei. Essa situação gerou um dilema para Davi. Como poderia se tornar um aliado dos filisteus sem trair a sua própria nação? A relação de Davi com os filisteus foi marcada pela ambiguidade. Ele precisava ganhar a confiança de Aquis e, ao mesmo tempo, manter sua identidade como israelita. Para isso, Davi frequentemente se envolvia em incursões contra tribos inimigas dos filisteus, apresentando essas ações a Aquis como se fossem ataques a israelitas. Essa estratégia não só fortaleceu sua posição entre os filisteus, mas também lhe permitiu manter a lealdade de seus seguidores israelitas, que viam Davi como um líder astuto e estratégico. No entanto, essa aliança não estava isenta de riscos. A confiança que Aquis depositou em Davi poderia facilmente se transformar em desconfiança se a verdade sobre suas ações fosse revelada. A situação de Davi era delicada, pois qualquer erro poderia resultar em sua captura e, consequentemente, na sua morte. A necessidade de equilibrar essas relações complexas mostrava o quão difícil era a situação de Davi, que se encontrava entre dois mundos, o dos filisteus e o de seu próprio povo. Essa experiência de Davi com os filisteus não só contribuiu para sua sobrevivência, mas também moldou sua habilidade de liderança. A capacidade de navegar entre diferentes alianças e manter sua lealdade a Israel foi um aspecto crucial que mais tarde definiria seu reinado. A relação com os filisteus, embora tensa, foi um treinamento que preparou Davi para os desafios que viriam em sua jornada para se tornar rei. A morte de Saul. A morte de Saul, o primeiro rei de Israel, foi um evento marcante que teve profundas repercussões, tanto para Davi quanto para a nação israelita. As circunstâncias que cercaram essa morte foram trágicas e refletiram a deterioração da saúde mental e espiritual de Saul, que se tornara cada vez mais obcecado por Davi e seu sucesso. A batalha final contra os filisteus ocorreu no Monte Gilboa, onde as forças de Saul enfrentaram inimigos superiores. O desespero do rei era palpável e suas decisões durante a batalha foram influenciadas pelo medo e pela paranoia. Saul, percebendo a derrota iminente, tomou uma decisão drástica. Para evitar ser capturado e humilhado pelos filisteus, ele se lançou sobre sua própria espada, tirando a própria vida. Essa ação não apenas selou seu destino, mas também teve um impacto profundo na narrativa da história de Davi. A morte de Saul, embora trágica, era um ponto de virada. Davi, que havia sido perseguido por Saul, agora se via diante da possibilidade de finalmente assumir o trono que lhe fora prometido. As implicações da morte de Saul foram complexas. Para muitos israelitas, Saul era um rei carismático, e sua morte deixou um vazio no coração da nação. Davi, por outro lado, precisaria lidar com as consequências políticas desse evento. Embora a morte de Saul pudesse sinalizar o final de uma rivalidade, também introduziu um novo conjunto de desafios, incluindo a necessidade de unificar um reino dividido e lidar com os apoiadores leais a Saul. Davi teve que navegar cuidadosamente por esse cenário. Ele expressou luto pela morte de Saul, enfatizando sua honra e respeito pelo rei que o perseguiu. Essa atitude estratégica ajudou Davi a ganhar a boa vontade do povo, mostrando que ele não era apenas um usurpador, mas um líder que respeitava a memória de Saul. No entanto, a rivalidade e a tensão entre as tribos de Israel não desapareceram imediatamente.
e Davi teve que se esforçar para consolidar seu poder frente a uma nação que ainda estava se recuperando da perda de seu primeiro rei. A morte de Saul, portanto, não foi apenas o fim de uma era, mas também o início de outra. A forma como Davi lidou com essa transição demonstrou sua habilidade política e seu entendimento das complexidades do poder. Ele não apenas teve que lidar com a dor da perda, mas também com as realidades brutais da política, onde a traição e a lealdade muitas vezes andam de mãos dadas. Legado de Davi. O legado de Davi é um dos mais significativos na história bíblica, não apenas pela sua ascensão ao trono de Israel, mas também por como sua rivalidade com Saul moldou seu reinado e sua reputação. Davi é frequentemente lembrado como o homem segundo o coração de Deus. E essa designação é significativa, pois reflete tanto suas virtudes quanto seus defeitos. O contraste entre Davi e Saul oferece uma rica tapeçaria de temas que permeiam a narrativa bíblica, incluindo a liderança, a fé e a complexidade das relações humanas. A rivalidade entre Davi e Saul, que começou como uma amizade, evoluiu para um conflito intenso que definiu a trajetória de Davi. O fato de Davi ter sido perseguido por Saul, mesmo quando ele era leal e servia ao rei, criou uma narrativa de injustiça que ressoou com o povo de Israel. Essa perseguição não apenas forjou o caráter de Davi, mas também o apresentou como um herói que superou dificuldades extremas. Esse arquétipo de um líder que emerge das sombras da traição e do conflito se tornou central na identidade de Davi. Além disso, Davi não apenas conquistou o trono, mas também consolidou o reino de Israel, unificando as tribos sob uma única liderança. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital, transformando-a em um centro religioso e político. Essa decisão não apenas solidificou seu poder, mas também deixou um legado duradouro que continuaria a influenciar a história de Israel por gerações. O reinado de Davi é muitas vezes visto como um período de florescimento cultural e espiritual, onde a adoração e a devoção a Deus foram centralizadas. O impacto da rivalidade com Saul também pode ser visto na forma como Davi lidou com seus próprios filhos e com a sucessão ao trono. A experiência de rivalidade e traição que ele viveu o tornou mais consciente das complexidades do poder e da liderança. Davi buscou estabelecer um reino que pudesse evitar os erros que marcaram a relação dele com Saul. Isso se refletiu nas políticas que ele implementou e nas alianças que formou durante seu reinado. O legado de Davi, portanto, é multifacetado. Ele é lembrado como um grande líder militar, um poeta e um homem de fé. No entanto, sua vida também serve como um alerta sobre as armadilhas da ambição e a complexidade das relações humanas. O que começou como uma rivalidade pessoal se transformou em uma narrativa que continua a inspirar e ensinar lições sobre liderança, lealdade e a luta constante entre o bem e o mal. Temas de tradição e traição. A história de Davi e Saul está imersa em temas de tradição e traição que refletem as complexidades das relações humanas. Desde o início, a narrativa explora como as expectativas sociais e familiares podem influenciar as decisões e ações dos indivíduos. A lealdade de Davi a Saul, mesmo em meio à perseguição, destaca a importância da tradição e do respeito à autoridade, enquanto o declínio de Saul simboliza a traição das expectativas e a incapacidade de manter a confiança que um líder deve ter. A amizade entre Davi e Jonatas, filho de Saul, é um exemplo poderoso de lealdade e traição. Jonatas, que deveria ser o herdeiro do trono, reconheceu as qualidades de Davi e se tornou seu amigo e defensor, mesmo sabendo que isso poderia ser visto como uma traição à sua própria família. A conexão entre os dois homens transcendeu as divisões políticas e familiares, mostrando que a verdadeira amizade pode se manifestar mesmo em circunstâncias adversas.
Essa amizade, no entanto, também traz à tona a questão do que significa ser leal em um mundo onde as alianças são frequentemente testadas. Por outro lado, a traição de Saul em relação a Davi é uma representação clara dos perigos da insegurança e do ciúme. À medida que Davi se tornava mais popular, Saul se deixava consumir por sua inveja, levando-o a tomar decisões que eventualmente resultaram em sua própria queda. Essa transformação de um líder carismático em um traidor de seus próprios. Así, la historia de Saúl y David nos muestra el poder destructivo del orgullo y los celos. Saúl, quien una vez fue un rey ungido, se dejó consumir por la inseguridad, viendo a David no como un aliado, sino como una amenaza. Pero, ¿qué llevó a un hombre tan prometedor a perderse en su propia oscuridad? La rivalidad entre ellos se intensificó, y las decisiones de Saúl reflejan cómo el miedo puede nublar el juicio. Mientras tanto, David, en lugar de buscar venganza, eligió el camino del perdón, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por el poder, sino por el corazón. ¿No es fascinante cómo dos destinos tan diferentes pueden estar entrelazados por la misma historia de amor y traición? La vida de David, llena de desafíos y victorias, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y emociones. ¿Y tú, cómo manejarías una situación similar? ¿Permitirías que los celos nublaran tu juicio o buscarías el camino de la paz? La historia de Saúl y David no es solo un relato antiguo, sino un espejo de nuestras luchas cotidianas. Sigue explorando con nosotros y descubre más lecciones de vida en las historias bíblicas.